Vamos a trabajar con el mismo circuito con el que trabajamos en la clase anterior, y en esta ocasión vamos a encontrar los voltajes y corrientes, en cada una de las resistencias. Entonces, este era el circuito que teníamos originalmente, y lo que nosotros hicimos fue sacar la resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces, aquí primeramente tenemos dos resistencias en paralelo que se convirtieron en esta resistencia de 6 ohms. Luego tenemos estas cuatro resistencias en serie que se convirtieron en esta resistencia de 126 ohms que queda en paralelo con la de 100 ohms, y esas dos resistencias se convirtieron en la resistencia de 55.75 ohms. Una vez que tengamos el circuito con la resistencia equivalente, aplicando ley de Ohm podemos encontrar la intensidad de corriente que fluye a través de todo el circuito. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Primero vamos a sacar la corriente total que fluye por el circuito. En este caso va a ser corriente igual a voltaje sobre la resistencia, que en este caso son los 80 volts que nos está proporcionando la fuente, sobre la resistencia total, que son 55.75. Y esto me da una corriente total de 1.43 amperes. Es la corriente que fluye a través del circuito. Ahora, por continuar, vamos a encontrar la corriente que fluye por la resistencia de 100 y por la de 126 ohms, que sabemos esta corriente, que es la total, pues se va a dividir aquí. Ahora vamos a encontrar las corrientes y los voltajes. Voy a ir borrando los circuitos para tener espacio para hacer las operaciones, porque de aquí a un lado no me va a alcanzar. Entonces tenemos que la corriente total es 1.43 amperes. Ahora, estas dos resistencias están en paralelo con la fuente. Como están en paralelo con la fuente, el voltaje en ambas resistencias es el mismo. Entonces yo puedo poner aquí que el voltaje en la resistencia de 100 ohms es igual al voltaje en la resistencia de 126 ohms, que en este caso son 80 volts. Ahora, como ya tengo el voltaje en las resistencias, puedo sacar la corriente que fluye a través de cada una. La corriente en la resistencia de 100 ohms pues va a ser igual a voltaje sobre la resistencia, que en este caso el voltaje sabemos que es igual de la fuente, van a ser 80 entre la resistencia, que son 100, y esto me va a dar una corriente de 0.8 amperes. Ahora vamos con la corriente en la resistencia de 126 ohms. Va a ser voltaje sobre la resistencia. El voltaje de la resistencia son los 80, la resistencia es de 126, y eso me va a dar una corriente de 0.63 amperes. Entonces, estos son los valores de las corrientes que fluyen a través de la resistencia de 100 y de 126. Si ustedes suman estos dos valores de 0.8 más 0.63, pues les va a dar 1.43, que es la corriente total, ¿no? Por aquí vienen los 1.43 y se dividen en 0.8 amperes por aquí y 0.63 amperes por acá. Ahora vamos con los voltajes y voltajes y corrientes en esta resistencia de acá. Vemos que esta resistencia de 126 ohms salió de la suma de estas cuatro resistencias que estaban en serie. Quiere decir que estos 0.63 amperes que fluyen a través de la resistencia de 126 es la misma corriente que va a fluir a través de estas cuatro resistencias. Por aquí fluyen 0.63 amperes, que son estos que tenemos aquí. Entonces simplemente vemos cómo nos vamos regresando y tenemos que ir observando cuando tenemos serie paralelo, ¿no? En paralelo el voltaje con la fuente es el mismo, y en serie la corriente es la misma. Entonces en este caso los 126, como vienen de resistencias en serie, la corriente que fluye a través de esta resistencia es la misma que la que fluye a través de la resistencia de donde salió esta resistencia equivalente. Entonces estos son los valores que llevamos hasta ahorita. Vamos a encontrar, aquí ya tenemos la corriente por cada una de las resistencias. La corriente en la resistencia de 60 ohms es igual a la corriente en la resistencia de 6 ohms, que es igual a la corriente en la resistencia de 25 ohms, y es igual a la corriente en la resistencia de 35 ohms.
que es igual a 0.63 amperes, ¿no? Que era la corriente en la resistencia de 126 ohms, que era el equivalente de esas cuatro. Ahora vamos a sacar el voltaje en cada una de esas resistencias. Como están en serie, pues los voltajes no van a ser iguales. ¿Cómo saco el voltaje? Pues ya conozco la resistencia, conozco la corriente y conozco la ley de Ohm. Entonces corriente por resistencia me va a dar voltaje. Voy a escribir las fórmulas aquí. Y nos va a quedar de la siguiente forma: voltaje en la resistencia de 60 ohms, pues son 60 por la corriente .63. Voltaje en la resistencia de 6 ohms son 6 por .63. Voltaje en la resistencia de 25 ohms son 25 por .63. Y voltaje en la resistencia de 35 ohms son 35 por .63. Si me quedaría, vamos a poner los resultados. Y así nos quedarían los voltajes en cada una de estas resistencias. Entonces ya tenemos corriente en todas estas resistencias y voltaje también en todas las resistencias. Ahora únicamente nos falta la de 15 y la de 10. Como podemos ver, esta de 15 y esta de 10, este paralelo, forman esta resistencia de 6 ohms. Y como están en paralelo, ¿qué me dice eso? Que el voltaje que yo tenga en la resistencia de 6 ohms va a ser el mismo voltaje en la de 15 y en la de 10. Como yo ya tengo este voltaje, ya conozco el voltaje en la resistencia de 15 y de 10, que en este caso sería, lo buscamos aquí, 3.78 volts. Entonces vamos a anotar aquí, voltaje en la resistencia de 15 ohms, que va a ser igual al voltaje en la resistencia de 10 ohms por estar en paralelo, es igual al voltaje de su resistencia equivalente, que son los 3.78 volts. Y como ya conocemos el voltaje aquí y el voltaje acá, podemos conocer la corriente. Recordemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Quiere decir que en este caso para la resistencia de 15 ohms es 3.78 entre los 15 ohms. Y para la resistencia de 10 ohms es 3.78 también entre 10. Vamos a anotar los resultados. Y tenemos que la corriente a través de la resistencia de 15 ohms son 0.25 amperes, y la corriente a través de la resistencia de 10 ohms son 0.37 amperes. Y con esto ya determinamos voltajes y corrientes en cada una de las resistencias.